paz de Cristo, mis hermanos, mis hermanas, en esta tarde le damos la honra y la gloria al que vive y reina para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de tener vida, tener salud y igualmente intercediendo por aquellos hermanos y hermanas que tengan alguna necesidad o estén enfermos también. A cada uno de ustedes saludos de parte de la familia pastoral y de parte de cada uno de los miembros de la iglesia, que aunque no nos podemos ver físicamente, a través de estos medios pues nos saludamos y decimos paz de Cristo. A Dios la honra y a Dios la gloria. Gracias mis hermanos, a Dios, aleluya, por esta oportunidad, y vamos a meditar en la palabra. Este día, primer domingo del mes de mayo, a nivel nacional, a nivel general, a través de la Secretaría de Evangelización, está promoviendo la nueva serie que se llama precisamente Historias que transforman, historias de fe. Y yo quisiera hablar en esta tarde acerca de la historia de un gran hombre, de un gran siervo de Dios, que tiene mucho que enseñarnos, y estoy hablando de Gedeón. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor en esta tarde en Jueces capítulo 7, versículo 15. En adelante dice la palabra de Dios así: Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsida en dirección de Sera, y hasta la frontera de Abed-meola en Tabar. Y juntándose a hijos de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí vemos una grande victoria y vamos a meditar en ella. Capítulos 6, 7 y 8 nos narra la historia de Gedeón, y vamos a encomendarnos a Dios en esta tarde. Jesucristo de Nazaret, recibe la honra, recibe la gloria y la alabanza. En tus manos encomendamos a la revelación de tu palabra, que tu nombre sea honrado, sea glorificado. Gracias, Padre Celestial, usa nuestras vidas, que podamos a través de tu palabra ser alimentados, ser fortalecidos, ser bendecidos. Que tu Espíritu Santo, aleluya, inunde nuestros corazones. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta historia, el pasaje que acabamos de leer, es la culminación de algo muy especial, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo? Vamos a irnos al capítulo 6 del libro de los Jueces, donde nos narra la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Quiere decir que el problema comenzó por el pecado, por el distanciamiento, en este caso de Israel, de Dios. Los israelitas empezaron a involucrarse en adorar a Baal, en este caso en tener dioses ajenos, y eso no es agradable delante del Señor. Y a causa y consecuencia de ese pecado, a causa y consecuencia de que los hijos de Israel comenzaron a hacer lo malo, dice la palabra de Dios que Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El pecado siempre traerá consecuencias. Nunca debemos de olvidar eso. El pecado trae consecuencias. Y en el nombre de Jesucristo vamos a seguir adelante. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, durante estos 7 años de opresión de parte de Madián y de parte de los amalecitas y de los hombres de Oriente,
dice la palabra de Dios que los israelitas se fueron a hacer cavernas, es decir, cuevas, en los lugares, en los montes, y edificar lugares fortificados donde esconderse de ellos y donde esconder el grano. Dice la palabra de Dios. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en grande manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué interesante, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? En medio de ese caos, en medio de ese problema de escasez de alimentos, de pobreza, de opresión, de que los madianitas los oprimían de esa manera, dice la palabra de Dios, que la clave para la bendición, dice, y clamaron a Jehová. Eso es importante, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y también dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, aún en medio de esa terrible situación que vivía Israel, ellos clamaron a Dios. Me viene a la mente también el momento en el cual vivían en la opresión de Egipto, y también hicieron lo mismo. Llegó el momento en el que ellos empezaron a clamar. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, hermana, amigo, que nos estás escuchando. Su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y el salmista va un poquito más allá y dice la palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es importante que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación, por adversa que esta parezca, elevemos nuestra vista al cielo, nuestra vista espiritual, y clamemos al Todopoderoso. Dice la palabra que cuando Israel clamó, inmediatamente Dios respondió enviando, dice la palabra, a un varón profeta. Y ese varón profeta les hizo ver la razón por la cual ellos estaban en la situación en la cual ellos estaban viviendo. Ese profeta les hizo ver que ellos se habían apartado de Dios, que habían desobedecido a la voz de Dios, y a causa de eso estaban en esa situación. Después de que Dios les envía a ese varón profeta, dice la palabra que el ángel de Jehová le apareció a un hombre llamado, en este caso, Gedeón, o también conocido como Jerobal. Pero dice la Escritura que el ángel de Jehová se le aparece, y cuando se le aparece le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. O sea, cuando se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Gloria al Señor. ¿Cómo te sentirías si el Señor, en ese momento de dificultad, el Señor, escucha la voz del Señor, el Señor te habla y te dice lo mismo? ¿Cuál fue la reacción de Gedeón al escuchar esto? Primero, seguramente de momento no conoció a quien hablaba con él, pero él responde cuando le dice, el Señor Jehová está contigo, ¿sí? Y le dice, varón esforzado y valiente. La reacción de Gedeón fue, bueno, si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué estamos como estamos? ¿Sí? Si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué estamos como estamos? ¿Y dónde están sus maravillas? Primero la pregunta que le hace, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Quizás cuando hay problemas, alguien lo primero que hace es preguntar y hacer preguntas, como la hizo en su momento Gedeón. Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué
me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Recuerden que parte de la respuesta primera que Dios le mandó al pueblo cuando el pueblo clamó fue que les envió un varón profeta. Es decir, de una manera u otra, el Señor a través de su palabra y a través de sus siervos y siervas, me estoy refiriendo a todo el pueblo del Señor, no solamente al pueblo pastoral, sino a todos los hombres y mujeres que en momentos están hablando con alguien y te da a Dios un mensaje a través de ellos, ¿sí? Y nos hace ver las cosas. Y lo importante no solamente es reconocer los errores, reconocer las faltas, sino, como dice la palabra en Crónicas, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, pero también dice, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, ¿sí? Bendeciré, sanaré su tierra, los bendeciré, en pocas palabras, mandaré eso que están necesitando en este momento. No sé qué estás ocupando tú en este momento, pero el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón ocupaba liberación, ocupaba ser libre de la opresión, ocupaban volver a vivir una vida normal, disfrutar de sus cosechas, disfrutar de sus bienes materiales, disfrutar de la vida, y ellos clamaron y Dios les envía a un profeta y también habla con Gedeón. Pero Gedeón le dice, Señor, entonces ¿por qué estamos así? ¿Y dónde están las maravillas? Le responde, ¿y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? En pocas palabras, Gedeón hizo alusión al pasado. Y a lo mejor muchos de nosotros podemos en estos momentos de crisis decir cosas que Dios hizo en el pasado. Y es importante. Por ejemplo, en el caso de Israel lo sacó el Señor de Egipto. Lo sacó de Egipto. Y eso lo habían escuchado los padres de Gedeón y lo habían escuchado sus abuelos y seguramente otras generaciones y otras personas lo habían escuchado. Como Job en su momento lo dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, es importante recordar las bendiciones del pasado o lo que le pasó al hermano, a la hermana, a aquella familia, a aquella iglesia, pero es importante y más importante aún que nos pase hoy a nosotros. Por eso el Señor no le responde siguiéndole palabra por palabra a Gedeón. No le responde palabra por palabra, porque él alude a eso, pero el Señor le responde. Cuando le pregunta todo esto y habla, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado. Pero Jehová le responde, el ángel de Jehová le responde, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve ahora con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gloria al Señor Jesucristo. Qué importante. Ya Gedeón está empezando a entender. Quizás no del todo, pero empieza a entender. Dios en un momento te llamó. Dios en un momento te eligió, o quizás en este momento tú que estás perdido, que me estás escuchando, que estás escuchando por primera vez o por pocas veces la palabra de Dios y todavía no has venido a los caminos del Señor, tú estás entendiendo el plan de Dios. En el caso de Gedeón, él le habla y le dice, porque yo estoy contigo, tú vas a vencer con tu fuerza a los madianitas y los vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, los vas a destruir en el nombre del Señor. ¿Cuál fue la reacción de Gedeón? No se la creía. No estaba él entendiendo que era Dios el que los mandara. Y le respondió, versículo 17, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me dé señal. Y habla, en este caso, dice, versículo 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre. A veces cuando Dios nos llama, nos sentimos pequeños, y realmente somos pequeños. ¿A qué me refiero? Somos polvo, al final de cuentas, pero cuando Dios te elige, cuando Dios te llama,
para cumplir un propósito, ¿sí? Él te capacita, Él te unge, Él te da gracia. En el caso de Gedeón, él, cuando Jehová, el ángel de Jehová le dice, tú vas a salvar a Israel con tu fuerza, tú eres varón esforzado y valiente. Gedeón le dice, yo, que vengo de una familia pobre, yo que soy el más pequeño de mi familia, como diciendo, yo, ¿cómo? Cuando Dios llama a Moisés, le dice, yo no, Señor, soy tartamudo, no soy de fácil palabra. Gloria al Señor, aleluya. Dios ha puesto su bendición en vasos de barro. Gloria al Señor Jesucristo, para que la gloria sea únicamente para Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Y entonces, aleluya, bueno, siguen hablando, ahí hacen una plática, dice la palabra del Señor, que le pide señal, y el Señor le da señal de que Él está con él, ¿sí? Y Él le ofrece una ofrenda. Le ofrece una ofrenda. ¿Cuál es la señal y cuál es la ofrenda que le presenta? Van a preparar un cabrito, dice la palabra del Señor, panes sin levadura, y después el ángel de Jehová le dice, ponlo sobre la peña, sobre la roca, pon la carne, pon los panes y vacía el caldo. Y el ángel de Jehová toma su báculo, y cuando toca la ofrenda, cuando toca en este caso lo que estaba ofreciendo Gedeón, dice la palabra que lo consume, el fuego lo consume y el ángel de Jehová desaparece. Entonces Gedeón tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué? Porque había visto en este caso a Dios, pero el Señor le dice así la palabra del Señor, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Shalom, es decir, Jehová es paz. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué grande es el Señor Jesucristo. Aleluya, que Él nos bendice, que Él nos da de su gracia en el nombre de Jesucristo. Después de eso dice la palabra que Gedeón se llenó de valor, porque el Señor le da una orden. Tú vas a ir a derribar el altar de Baal y vas a romper la imagen de acera que tiene tu padre. Aquel varón se queda quizás turbado, pero al final obedece. Toma 10 de sus hombres y por la noche dice la palabra que va y derriba el altar de Baal y va y rompe la imagen de acera que significaba la idolatría en la cual había caído el pueblo de Israel. Y bueno, conocemos la historia. Después en la mañana el pueblo le quiere quitar la vida. El padre de Gedeón le dice, bueno, si es Dios, pues que Él se defienda. Como diciendo, si realmente Baal es Dios, pues que Él se defienda. No voy a entrar mucho en esos detalles, porque al final la palabra de Dios, capítulo 20 de Éxodo, nos lo enseña muy claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Es decir, la idolatría, el poner a algo o a alguien en primer lugar antes que a Dios, eso no está bien. Voy a seguir adelante porque no quiero abarcar mucho tiempo. Quiero entrar a los siguientes aspectos. Una vez que Gedeón fue llamado, una vez que Gedeón empieza a entender el plan de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, vamos a entender qué es lo que el Señor tiene para nosotros también. Yo no sé, aleluya, el momento en el cual Dios te llamó a ti. ¿De qué manera tú empezaste a entender el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo tiene un plan para ti. Vuelvo a la historia. Gedeón es llamado. Gedeón, en este caso, Dios lo llama, Dios le enseña lo que es, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino Jehová mira el corazón. Él veía en él un hombre esforzado y valiente. ¿Sí? El Señor estaba con él. Empezó a entender el propósito, empieza a entender el llamado de Dios, pero el proceso no estaba completo. Yo quiero aquí
en el nombre de Jesucristo, llevarte al capítulo 6, versículo 33 del libro de Jueces, donde dice: pero todos los madianitas, una vez que pasó esto, una vez que ya Gedeón había entendido y había empezado a obedecer la voz de Dios, empezaba a entender el llamado de Dios para su vida, ¿sí? Así como tú en algún momento Dios te llamó, te rescató, has sido salvo, entiendes el propósito de Dios para tu vida. Cuando todo parece estar claro, cuando todo parece estar muy bien, entonces viene la prueba y viene lo más difícil y complicado. Ya Gedeón, Dios lo había respaldado, lo había librado de la muerte, porque en este caso el pueblo no lo iba a destruir, porque su padre intercedió por él. Pero cuando esto pasaba y estaba quizás Gedeón en su momento más estable de su ministerio hasta ese momento, dice la palabra de Dios que entonces, versículo 33, todos los madianitas y amalecitas y los de oriente, dice la palabra, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Es decir, ya estaba Gedeón en un momento clave en su vida. Cuando tú empiezas a entender tu ministerio, tu llamado, de repente se juntan tus enemigos. De repente dice la palabra que se juntaron los enemigos de Israel, los enemigos de Gedeón, ¿sí? Los madianitas, los amalecitas y los de oriente se juntaron a una y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el versículo 34 es clave, porque dice la palabra de Dios que una vez que Gedeón entendió su propósito y venía el momento más complicado, versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Es importante para poder cumplir eficiente y eficazmente cualquier llamado. Por eso dice la palabra que le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y ese cumplimiento se realizó en el Pentecostés, cuando todos estaban reunidos y ahí fueron llenos del Espíritu Santo. En el caso, por ejemplo, de Saúl, dice la palabra de Dios que más adelante, tiempo más adelante, cuando Dios elige en este caso a Saúl y en este caso Samuel lo unge con aceite, dice la palabra que entonces también igual vino sobre la vida de Saúl el Espíritu de Jehová y fue mudado en otro hombre. En el caso de Gedeón, aquí vemos la importancia y esto es clave. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Y ahora qué? Ya he sido llamado, he sido salvado, ya he sido llamado, entiendo el propósito de Dios para mi vida, ya tengo el Espíritu Santo, dijera Gedeón, ¿y ahora qué? Aleluya. El versículo 34 dice que después de que Gedeón fue lleno del Espíritu de Jehová, entonces tocó el cuerno, tocó el shofar. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando tocó el cuerno, cuando tocó el shofar, los abiezeritas se reunieron con él. Gloria al Señor. Antes de eso, él estaba solo, por decirlo de esa manera. Pero una vez que él entendió el propósito, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, entonces accionó. Es decir, puso en acción su ministerio, puso en acción su don y su propósito. Aleluya. Y entonces el pueblo abiezerita se reunió con él. Gloria al Señor. Qué hermoso, aleluya, el toque del shofar o el toque del cuerno. Gloria a Dios, aleluya. Como en aquel momento dice la palabra que cuando él lo tocó, los abiezeritas se juntaron y enviaron entonces mensajeros por todo Manasés y también, aleluya, a Aser, a Zabulón, a Neftalí, y salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios y habla acerca de algunas señales que le pidió de que Dios le daría la victoria. Pero al final lo que me llama la atención aquí es que cuando él toca el shofar, después de haber sido bien el Espíritu Santo, la gente se juntó y empezó su convocatoria, es decir, su liderazgo empezó a ser efectivo. Llegó el momento, voy a adelantarme un poquito, en el cual se juntaron no 1000, no 2000, no 3000 personas,
¿sí? Sino se juntaron 32,000 guerreros. Y quizás Gedeón dijo, bueno, Jehová está conmigo. Dios me ha dicho que soy esforzado y valiente y lo creo. Le he pedido señal y Él me la ha dado del vellón, que si estaba húmedo y todo lo demás estaba seco, o al revés, estaba seco el vellón y toda la tierra estaba húmeda. El Señor me lo ha confirmado, el Señor está conmigo. Ahora que he tocado el shofar y que he mandado convocar al pueblo, se han juntado 32,000 hombres. Gloria al Señor, dijera Gedeón. Pero cuando ve el ejército de los enemigos, ve que son más de 100,000. Más de 100,000, es decir, más del triple, quizás. Casi representaba al ejército de Israel, una cuarta parte de lo que representaba en este caso el ejército enemigo. Pero aún así, Gedeón se sentía confiado porque Dios iba con él. El problema fue cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Sí, Señor. A lo mejor él esperaba que le dijera, voy a traer más. Tú lograste convocar 32,000, yo voy a traer otros 100,000 o 200,000 de otras partes. No, el Señor le dijo, son muchos. Gedeón, yo no sé, no lo expresa la palabra, pero me lo imagino. Quizás es una expresión de asombro, como diciendo, Señor, pues sí sé contar. Son 32,000 y aquellos más de 130,000, o sea, ¿cómo que son muchos? 32,000 para más de 100,000. El Señor le dice, no, son muchos. Porque, ¿qué va a pasar si yo le doy la victoria con 32,000? Van a pensar que fue por sus fuerzas, van a pensar que fue por su habilidad, van a pensar que fue porque, si lo aplicamos a nuestro tiempo, porque fueron a la universidad, porque están bien preparados, porque tienen, no sé, muchos talentos. No, mándalos, dile que los que tengan miedo, que se vayan a sus casas. Pues Gedeón no le quedó otra más que obedecer. Mi hermano, todo siervo y sierva de Dios, todo aquel que nos decimos ser discípulos de Dios, una característica que debemos de poseer siempre es la obediencia. Y en el caso de Gedeón, no le quedó otra. Él era un buen discípulo, era un buen siervo. Y aunque pareciera ilógica la propuesta o la orden de Dios, él obedeció. El Señor ha dicho que los que tengan miedo se vayan a su casa. Y dice la palabra, gloria al Señor, que se fueron 22,000. Al final se quedó con 10,000 y haber dicho Gedeón, se rascó la cabeza, híjoles, y con 32,000. Con 10,000, pero aún así sigo confiando. Si Jehová está conmigo y va a estar con los 10,000 y nos va a dar la victoria. Gloria al Señor. Ahora sí, Señor, ya te obedecí. Ya se regresaron 22,000 y Jehová los ve y dice, ¿todavía son muchos? Ay. Yo me imagino la cara de Gedeón, ¿cómo es posible? 10,000 se me hacen muchos, a mí se me hacen pocos, pero dime que entonces, ¿qué hago? Qué importante para cualquier hombre, cualquier mujer, en cualquier circunstancia de su ministerio, de su vida personal, familiar, financiera, es pedirle dirección a Dios. Pero hacerle caso, aunque a veces lo que Dios nos propone o nos ordena parece ilógico, pero si Dios lo dice, por algo lo dice. Y en el caso de Gedeón, el Señor le dice, son muchos, son 10,000. Está bien, ¿qué quieres que haga? Llévalos al arroyo, llévalos al río, llévalos al agua y hazlos que beban. Y apártame a unos por un lado y a otros por el otro. Los que doblen sus rodillas para tomar agua, me los pones por un lado, y a los que laman el agua para beber como un animal, esos me los apartas aparte. Bueno, dice la palabra que al final fueron 300. 300 los que quedaron. Y entonces Jehová le dice, con estos 300 van a derrotar en este caso a los madianitas. Bueno, si tú lo dices, yo lo creo. Eso es lo importante, mi hermano. Entender que si Dios lo dice, entonces lo podemos creer. Dios está dispuesto a bendecir tu familia, a bendecir tu ministerio, a bendecir tu liderazgo. Aún en un momento en el cual dirá, es que faltarán muchas cosas. Las estrategias humanas a lo mejor en este momento no están funcionando. No funciona. Pero mi hermano, tenemos que entender que la gloria siempre debe ser para Dios, y Dios puede hacer las cosas como Él quiera y de la manera que Él desea. Y el Señor le dijo, aquí están
arma bélica. ¿Cómo? No, van a agarrar un cántaro cada uno de ustedes. Un cántaro, y van a tomar una trompeta cada uno de ustedes y una tea encendida. Está bien, Señor. Si tú lo dices, así lo vamos a hacer. Pero muéstrame tu gloria, Señor. Yo no sé, a Gedeón le gustaba mucho pedirle señales, estar seguro de que era Dios el que le daba la indicación y que Dios estaba con él. Y lo que me llama la atención es que al final Dios le atendía sus necesidades. Dios le dice a Gedeón: mira, hoy en la noche desciende al campamento de los hijos de Madián. Y si tienes miedo de ir solo, llévate a tu criado Pura y vayan los dos juntos. Bueno, Gedeón agarró a su compañero Pura y va al campamento de los madianitas. Y una vez que llegan allá, ¿cómo le hicieron? No sé, pero se inmiscuyeron ahí, se revolvieron entre todos. Y lo primero que escucharon fue un sueño que le contaba uno de los madianitas a otro, y le decía: hoy tuve un sueño. Veía descender del campamento de Israel un pan de cebada, y venía y chocaba contra la tierra de Madián, contra la tienda de Madián, y la destruía por completo. Y el otro decía: esto no es otra cosa sino la mano de Gedeón, la espada de Gedeón, y que él va a destruir a todo este campamento. Cuando Gedeón escuchó eso, es decir, tuvo la certeza, porque mi hermano, somos humanos. Yo quiero interpretarlo de esa manera. Como humanos queremos tener la certeza de que es Dios el que nos está indicando las cosas, porque nos da temor actuar conforme a lo que nosotros pensamos o creemos. No, Gedeón quiso estar seguro, y cuando él regresa al campamento de Israel, él regresa con una convicción, con una confianza enorme en el Todopoderoso, y le dice: levántense, Jehová nos ha dado la victoria, y tomen sus cántaros, y vamos a hacer 3 compañías, 100 en cada una de ellas, y ustedes van a hacer lo que yo hago. El líder, en este caso es importante un liderazgo. Tú, como cabeza de hogar, eres el líder de tu casa. En estos momentos alguien tiene que tomar el liderazgo en tu casa para llevar palabra, ¿sí? Para que sea bendecida tu comunidad, tu colonia, tu ciudad, no lo sé. Pero en el caso de Gedeón, dice la palabra: hagan lo que yo hago, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Él se levanta y va, y lo primero que hace es quebran los cántaros. Yo no sé cómo se escucharía el sonido de cómo esos cántaros eran rotos a la misma vez, ¿sí? Esos 300 cántaros en este caso sonaban, y empezaron a escucharse el tronadero, en este caso de los cántaros. Y después de que se escuchaban los cántaros, cada quien tomó, en este caso, su mano izquierda una tea, y su mano derecha una trompeta, y entonces empezaron a tocar la trompeta. Y a sonar la trompeta, y la trompeta empezó a sonar, y a sonar, y a sonar, y a sonar, aleluya. Y entonces los madianitas, aleluya, los amalecitas y los hijos del oriente, al escuchar el sonido de los cántaros, al escuchar el sonido, aleluya, de la trompeta, y al ver la lumbre, las teas encendidas, dice la palabra que empezaron a alborotarse, y empezaron a correr, y despavoridos, y empezaron a pelear entre ellos mismos, y empezaron a matarse entre ellos mismos, y huyeron. Aleluya. Quiero terminar aquí precisamente, porque después viene una victoria muy hermosa, porque al final, mi hermano, si Dios le prometió a Gedeón con 300, tú verás mi gloria, gloria al nombre de Jesucristo, porque la bendición no está en la cantidad, sino en el remanente. Dios está esperando que ese remanente, que esos hijos e hijas de Él, que le crean a Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, aleluya. Dios está esperando hombres y mujeres, aleluya, ese remanente que le crean con todo el corazón, y que estén dispuestos, aleluya, a tomar el cuerno, es decir, a sonar esa trompeta, a atender, a levantar la tea, la luz del Evangelio. Aleluya, la luz de la palabra, gloria al nombre de Jesucristo, y entender como ese cántaro de barro, somos frágiles, pero Dios ha puesto su bendición, su gracia y su unción en vasos de barro. Dios te bendiga,
Dios te guarde. Esta historia es una historia de fe. Es una historia que seguramente ha transformado la manera de ver las cosas de muchos de nosotros. Yo te invito para que leas ahí en tu casa estos 3 capítulos. Léalos con calma, 6, 7 y 8 del libro de Jueces. Nos narra una historia de un hombre que tiene una enseñanza muy hermosa, muy profunda. Aquí hemos tratado algunos puntos muy bonitos, muy importantes. Yo quisiera en el nombre de Jesucristo, para que terminar esta reflexión, que hagamos oración. Vamos a interceder en estos días pasados. El esposo de nuestra hermana Blanca Rocha tuvo por ahí un accidente en su trabajo, se cayó. Ha estado delicado, pero hace un momento acabo de hablar con ella, ya está mucho mejor. Pero sigamos orando. Todavía está delicado, pero en el nombre de Jesucristo creemos que lo peligroso ya pasó. Ahora estamos esperando en el Señor que sea completamente sano, restaurado y bendecido. Oremos por nuestra hermana Jero, oremos por las diferentes necesidades que hay en el pueblo de Dios. ¿Sí? Nuestra hermana Teresita, su familia, también hay alguna necesidad. El esposo de nuestra hermana Lupita Chávez, gracias a Dios que ya está mucho mejor. Bueno, hay muchas necesidades que quizás si ahorita las mencionáramos todas no nos alcanzaría el tiempo, pero Dios conoce. Nuestra hermana Irma, también su hijo. Bueno, hay muchas necesidades, ahorita de momento son los que me acuerdo. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo por cada una de las necesidades y que Dios bendiga tu fe y haga de ti un hombre o una mujer esforzada y valiente, como lo era Gedeón. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. Es la indicación que Dios le dio a Josué también. Y también la misma indicación, las mismas virtudes que Dios dio en Gedeón. Esforzado y valiente. Si tú eres un hombre o una mujer esforzada y valiente, y Dios está contigo, mi hermano, mi hermana, tú vas a ser grandemente bendecido. Señor Jesucristo, elevamos nuestra oración a ti en esta tarde. Te damos la honra y la gloria con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Te pido por cada uno de los miembros de la 10ª iglesia, cada una de las familias. Tú conoces las necesidades, algunas de ellas las conocemos porque nos las han hecho saber, otras quizás no las hemos escuchado, las desconocemos, pero Jesucristo de Nazaret, aleluya Señor, haz obra de sanidad, haz obra Señor Jesucristo de restauración, aleluya Cristo Jesús, de salvación. Que sigan escuchando ese chofar, aleluya, Cristo Jesús, aleluya, ese sonido de la trompeta. Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria y encomendamos a ti a cada familia de hermanos y de hermanas, de oyentes, aleluya, y a cada uno de los niños, señoritas, jóvenes de la congregación, adultos, matrimonios, toda la iglesia, para que juntos alabemos tu nombre en donde quiera que nos encontremos. Aleluya, te rogamos por la ciudad de Tijuana, para que tú sigas cubriéndola con tu presencia y podamos ver tu gloria. Oh Cristo Jesús, de una manera muy especial te ruego por el pueblo, tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias por todas las cosas. Aleluya, amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. En la semana habrá mensaje de la palabra del Señor por uno de los ministros nuevamente, y el próximo domingo aquí nos vemos y sigamos adelante, orando los unos por los otros y que el nombre de Dios sea glorificado. Los extrañamos y desde aquí un abrazo en el nombre de Jesucristo. Gracias, un saludo. Dios los bendiga.